nombre del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Concepción, les damos la más cordial bienvenida a este diálogo, Comunicando Ciencia en Tiempos de Cambios, una actividad que se enmarca en la Escuela de Verano tradicional de la Universidad de Concepción y que reúne a 5 actores del mundo científico y de las comunicaciones en paridad de género para conversar sobre la cada vez más necesaria intersección entre estas esferas para el bien común y el avance de la sociedad. Este coloquio también es especial para nosotros porque inaugura las actividades de nuestro futuro diploma en Comunicación de la Ciencia y Tecnología, que es organizado por el Departamento de Comunicación Social en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad. Para más información sobre este diploma pueden conectarse a nuestro sitio web comunicacioncyt.cl, donde pronto publicaremos más novedades. Corresponde primero presentar a nuestros invitados, todos destacados profesionales, académicos, científicos, reunidos telemáticamente para conversar sobre estos apasionantes temas y de los que entregaré una breve reseña, por difícil que sea, dado su extenso currículum. Así nos acompañan, en estricto orden alfabético, la doctora María Inés Barría, bióloga puertomontina, titulada de la Pontificia Universidad Católica, doctora en microbiología de la Universidad de Chile e investigadora principal del Laboratorio de Inmunovirología de la Universidad de Concepción. Tiene destacada investigación respecto al virus Anta, que llevó a la creación de una vacuna para el mismo, y sobre la respuesta inmunológica del SARS-CoV-2, nuestra temida COVID-19. Bienvenida. También nos acompaña desde Madrid el doctor Álvaro Martínez del Pozo, catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense. Es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la UCM, con una extensa trayectoria como investigador, especializado en el estudio del mecanismo de actuación de las proteínas tóxicas, los venenos. Es además un reconocido divulgador científico, participando regularmente en el programa de Radio Nacional de España, A Hombros de Gigantes. Y es autor de libros como El nacimiento de la química de proteínas, de la ovoalbúmina a la estructura de la hemoglobina, y ¿Por qué somos como somos? El genoma humano paso a paso, entre otros. Ha sido deportista, nos imaginamos que estará contento esquiando por las calles de Madrid en estos momentos. Bienvenido, doctor Martínez. También le damos la bienvenida a la doctora Ana María Moraga, médico, salubrista y epidemióloga. Es magíster en Educación de las Ciencias de la Salud en la Universidad de Concepción y desde 2017 es jefa de carrera de Medicina en la UDEC y encargada de formación en bioética. Además es investigadora con proyectos ligados a la vigilancia epidemiológica y evaluación de intervenciones en enfermedades tales como el cáncer, enfermedad cerebrovascular y también la epidemiología de la COVID-19 a través del proyecto Telemedicina COVID, donde ha colaborado también en divulgación científica a la comunidad. Bienvenida, doctora. Nos acompaña también Andrea Obaid Carrión, periodista de la Universidad Diego Portales y magíster en Comunicación Científica, Médica y Medioambiental de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Es directora y fundadora de la productora audiovisual Neurona Group, donde lidera variados proyectos vinculados a la difusión de la ciencia, al medio ambiente y la tecnología en medios como TVN, La Tercera y CNN Chile, incluyendo el destacado programa Tecnociencia, primero en Radio Cooperativa y posteriormente en Canal 13C. Actualmente es conductora del programa Superciencia en Radio ADN Chile y es autora de Tecnociencia, 30 rutas de turismo científico en Chile, libro y aplicación también, dedicada a la difusión del turismo científico en nuestro país. Bienvenida, Andrea. Finalmente, pero no menos importante, está con nosotros Raimundo Roberts Molina, periodista de la Universidad Austral de Chile y máster en Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, también compañero de curso y de Andrea. Ha sido académico de las universidades de Chile y USACH y trabajado en diversas agencias siempre ligado al periodismo científico. Actualmente se desempeña como analista e investigador en la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile en temas de ciencia y tecnología, y ha sido presidente de la ACHIPEC, Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Bienvenido, Raimundo. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para comenzar, cada uno de nuestros invitados abordará un aspecto que le gustaría destacar de la relación entre ciencia y comunicación, digamos, en estos tiempos muy desafiantes que vivimos, tiempos de cambio ambiental, tecnológico, cambio social y político, por qué no decirlo también, para luego abrir la conversación a todo el panel, también con el aporte de los usuarios que se encuentran conectados a nuestro canal de YouTube o a nuestro sitio web comunicacioncit.cl. Recordamos que pueden realizar sus preguntas o comentarios al invitado a través de la sección comentarios justamente de YouTube. Comencemos con la intervención entonces de nuestros científicos invitados, partiendo por la doctora María Inés Barría. Muy buenos días. Hablamos de ciencia, de comunicación de la ciencia.
una relación que hoy se nos hace quizá obvia, pero hace un tiempo no era tan así, digamos. ¿Cómo podemos acercar, digamos, estos mundos y a la comunidad y viceversa, digamos, que es lo que se busca? Hola, primero buenos días, saludar a todos los que nos acompañan y agradecer por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes este diálogo de Comunicando Ciencia. Desde mi punto de vista, cierto, científico, de virología, inmunología, para mí es muy importante, de hecho, lo que ocurrió el último tiempo, porque nos ha demostrado la importancia que tiene la ciencia para poder, en el fondo, sobrellevar estas pandemias y nuevos enfrentamientos, ¿cierto?, que veamos de todos estos virus emergentes que puedan estar surgiendo. Como científica, creo que lo fundamental es poder comunicar con datos, con evidencia, con transparencia, lo que nosotros en el fondo el mundo científico está observando, ¿sí? Creo que eso es lo clave, no comunicar lo que es bonito, lo que me gustaría en el fondo que estuviera ocurriendo, por ejemplo, decir todos en Chile ya están vacunados, las vacunas son 100% eficaces, sino realmente mostrar lo que nos indica la evidencia. Creo que para un científico eso es súper importante, no comunicar lo que yo quiera de acuerdo a mi pregunta, a mi hipótesis específica, sino que de la manera más simple, veraz y considerando los datos científicos, comunicarlo a la comunidad. Creo que eso nos da, en el fondo, como científicos no podemos perder esa credibilidad, la confianza. Solamente con la confianza vamos a poder, en el fondo, demostrar a toda la comunidad que la ciencia es importante y que realmente si queremos pasar a ser un país desarrollado en Chile necesitamos que la ciencia juegue un papel fundamental, que se invierta más en este sentido. Pero como científica también tengo que darme cuenta que en Chile hay muchas deficiencias y de hecho se han visto en esta pandemia, deficiencias en salud, en educación, en seguridad social. Por lo tanto, es un llamado a que estos asuntos básicos que deberían ser, ¿cierto?, parte fundamental de nuestra sociedad, lleguen a la sociedad, ojalá por completo, para que realmente después nos empecemos a preocupar por la ciencia y que el camino de la ciencia, de hecho, nos ayude a generar un país desarrollado con alta tecnología científica. Muchas gracias, doctora Barría. Continuamos con el doctor Álvaro Martínez del Pozo. Muy buenas tardes allá en España. ¿Cómo acercamos? Hola, buenos días. Lo primero, saludar y dar las gracias por haberme invitado. No se imagina a nadie la ilusión que me hizo poder estar en contacto en un acto como este a tantos kilómetros de distancia. Así que muchas gracias por haber contado conmigo. Yo suelo decir que la ciencia es la actividad realmente humana, porque la ciencia es preguntarse el porqué de las cosas. Y no hay ningún otro animal, ningún otro ser vivo que pueda tener esta conciencia. Entonces, para mí es la actividad fundamental en los humanos. Se pueden mirar otros tipos de situaciones similares desde el punto de vista, si queremos, también de explicar el porqué de las cosas a otro nivel, como la religión, la filosofía y aspectos de este estilo. Entonces creo que es una actividad básica. Y por otro lado, la ciencia es compleja, es difícil. Muchas veces incluso para los propios científicos es difícil distinguir lo que es mágico, lo que parece mágico, de lo que es científico. No hay más que mirar el teléfono, ¿cómo lo llaman ustedes? Celular. El celular lo llaman. No hay más que tener un celular de estos inteligentes para darse cuenta de que, vamos, sobrepasa casi cualquier límite de conocimiento de cualquier persona el funcionamiento de un aparatito de estos. Por eso creo que los científicos y los comunicadores en general tenemos la obligación de difundir el conocimiento científico y hacerlo asequible. Y esa es una labor primordial, también de los científicos profesionales. Porque un pueblo bien informado es un pueblo más libre, a todos los niveles, a nivel científico, por supuesto, pero también a muchos otros. Lo que ocurre es que, como la ciencia es un poquito más compleja que otras disciplinas, porque hay que tener un bagaje mínimo, es un poquito más difícil también, ya digo, incluso para los que nos dedicamos a esto, comprender algunos conceptos.
Y de hecho, con esto del coronavirus que mencionaba María Inés, yo tenía esperanza de que la ciencia se pusiese en su valor, de que la gente recurriese a los científicos. Incluso llegué a escribir un par de artículos sobre eso aquí en España y me he llevado una, no sé si pequeña o gran decepción al comprobar que más bien está pasando lo contrario, que también los partidarios de la confusión, ¿no?, están sacando partido de los científicos también, pero también los partidarios de la confusión. Entonces, una buena información a todos los niveles, y al científico también, nos va a hacer, como decía María Inés, más libres, más independientes y mejores personas a todos los niveles. Y de eso espero que es de lo que hablemos hoy. Exactamente. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctora Ana María Moraga, muy buenos días. No podemos dejar de relacionar, digamos, el tema de este encuentro justamente con la pandemia, ya algo ha salido en la conversación. ¿Cómo comunicamos efectivamente ciencia en pandemia desde la salud pública, desde las universidades, en un contexto que hemos conversado? Hay tanta desconfianza, justificada por lo demás en algunos casos, a las instituciones, a las autoridades. ¿Cómo hacemos una comunicación de riesgo, en el fondo, más efectiva? Interesante pregunta que ojalá en estos minutos podamos ir contestando entre todos. Fíjate, Claudio, que yo pensaba que como el sentido de la ciencia es generar nuevo conocimiento, y el sentido de generar nuevo conocimiento tiene que estar enfocado en mejorar la vida de las personas, ¿no? Mejorar la vida, mejorar la calidad de vida de las personas es el objetivo final de la ciencia. Y eso hay que publicarlo, eso hay que compartirlo. ¿Y cómo los científicos habitualmente compartimos ese nuevo conocimiento? A través de publicaciones científicas. ¿Pero a quién le llegan? ¿Quiénes revisan? ¿Quiénes leen esas publicaciones científicas? Entonces quizás tenemos que hacernos la pregunta si esa manera de comunicar la ciencia hoy es suficiente. Y creo que la respuesta es no, pensando que son muchos los públicos a los que la ciencia tiene que comunicar. Por supuesto que son los pares, la academia, pero también las autoridades, también la población general, y dentro de la población general tenemos distintos intereses, distintos grupos etarios, y esos distintos grupos etarios obtienen información de distinta manera también. Entonces, la ciencia la tenemos que pensar y comunicar de manera muy estratégica. Y en momentos de crisis como la actual, que no es solamente una crisis sanitaria, también es una crisis social, también es una crisis económica, también es una crisis de credibilidad y de confianza, el poder comunicar se transforma en, quizás, después de la trazabilidad, en la segunda estrategia más importante para el control de la pandemia, la comunicación del riesgo, por supuesto. Entonces, ahí la comunicación del riesgo tiene que tener algunas características que luego podríamos evaluar si se han dado o no, y algunas de ellas podrían ser entregar información oportuna antes que se generen los rumores, antes que se genere el vacío de conocimiento o la desconfianza, e información sistemática, que nuestra población sepa que, por ejemplo, todas las semanas va a haber un análisis en tal lugar. Comento aquí, por ejemplo, la plataforma iCovid Chile, donde yo participo, información donde la forma de calcularla, los indicadores sea conocida, donde las fuentes de los datos sea conocida y ojalá pública. Entonces hay algunos elementos en la entrega o la estrategia de comunicación de riesgo en un momento de crisis que es tremendamente importante. Y esta responsabilidad no es solo de las autoridades. Aquí los científicos también tenemos una responsabilidad importante, y también los comunicadores, como ustedes, ¿no?, los expertos en comunicación. De ahí que el sentido de este diálogo es absoluto. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora a nuestros colegas periodistas, invitados. Comencemos con Andrea Ovalle. Buenos días. Desde la comunicación, del periodismo, los medios, ahora con el uso de las redes sociales tan extendido, ¿cómo acercamos estos temas vitales a la comunidad? Pandemia, emergencia climática, preservación del agua, recursos naturales. ¿Cómo rompemos esta crisis epistémica, en el fondo, en la confianza, en que el contenido que publica alguien anónimo en YouTube puede tener casi el mismo nivel de confianza para algunas personas que las opiniones de las autoridades, de los científicos?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación y también saludos a todos quienes están conectados y también a quienes formamos parte de este panel. Y yo creo que acá han habido varios aspectos positivos y negativos de lo que nos ha mostrado también la pandemia y el rol que tenemos los comunicadores científicos y también divulgadores, no solamente quienes somos periodistas. Y en ese sentido creo que la comunidad científica ha tenido un rol muy preponderante en lo que ha sido la comunicación efectiva, y a mí me ha llamado mucho la atención cómo también médicos, médicas, científicos y científicas y líderes también en estos temas se han convertido en reales protagonistas, ¿no? Más allá del protagonismo que ha tenido la ciencia todo el año pasado y este año debido al COVID-19, y cómo han utilizado distintos canales para comunicar desde primera fuente, porque ellos son los que tienen esta base de conocimiento y finalmente son los que han podido ir comunicando a la población, ¿no? Y ahí me gustaría destacar el uso de las redes sociales, donde vemos casos muy emblemáticos acá en Chile, como por ejemplo el doctor Ugarte, o vemos, no sé, el caso de la doctora Carolina Herrera y otros médicos y expertos que han puesto su voz para informar, ¿no? Y también han estado a disposición de la sociedad a través, por ejemplo, de Instagram, de Twitter, de Facebook y también en los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación de alguna forma se transformaron en un espacio para comunicar estos temas cuando antes, y lo digo porque llevo muchos años trabajando en medios de comunicación, siempre fueron temas muy de nicho y donde en general la ciencia y la tecnología se segregaba o se le daba un espacio muy, muy pequeño, y ahora vemos que en los matinales, los programas, los noticieros están repletos de notas respecto a esta pandemia y también de nuevos voceros que terminan siendo, como les decía, la primera fuente. Y eso me parece muy positivo. Creo que era algo que se necesitaba y finalmente la pandemia vino como a impulsar el rol que tenía ya la ciencia en los medios de comunicación y vino de alguna forma a dejarla como protagonista. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante, donde finalmente todos los días estamos hablando de ciencia, no solamente nosotros como periodistas, sino que la gente en general está todos los días hablando de ciencia sin querer a lo mejor darse cuenta de ello, desde que cómo se pone la mascarilla, desde el reporte del Ministerio de Salud, desde la vacuna nueva, desde la aprobación ayer de la vacuna china en Chile y muchas cosas. Y eso me parece muy importante. Ahora, complementando también con lo que decía la doctora Moraga, creo que sí falta un enfoque más importante en lo que es la comunicación de riesgo y tiene que ser de distintos actores. Creo que acá y también en otros países nos hace falta, ¿no?, mejorar los mensajes para llegar a la comunidad de forma efectiva, de tener un lineamiento de trabajo, que a lo mejor también la autoridad se asesore por comunicadores científicos y por otra parte que el mensaje sea claro y no confuso, porque también esta mala comunicación de riesgo, que yo creo desde mi punto de vista que ha habido ahora en Chile, ha generado también el comportamiento que vemos en la sociedad de, por ejemplo, relajo de medidas de autocuidado, aumento de casos, el mal uso de la mascarilla, el miedo a las vacunas también por lo rápido que ha sido todo el proceso y la desconfianza que también se ha provocado en muchas de ellas. Entonces, yo creo que ahí falta hacer más hincapié y donde hay que trabajar en conjunto, como ya decía, entre las autoridades, los científicos y los comunicadores. Y por otra parte, también darle un rol importante a la ciudadanía, que terminan siendo, de alguna forma, a través de las redes sociales, muy partícipes en la información, democratizando también la información, y yo creo que también se genera esta retroalimentación. Y para terminar, yo creo que ahí nosotros como comunicadores tenemos el rol de entregar una información veraz, de, como tú decías, tanta información que nos llega a través del WhatsApp, de las redes sociales, de los grupos, muchas de ellas son fake news, muchas veces. Ayer mi papá médico, sin ir más lejos, me decía, Andrea, ¿viste esta doctora de España que estaba en contra de las vacunas? ¿Tú crees que eso es verdad? Y yo le decía, papá, tú eres médico, no me puedes preguntar eso. Además, le digo, o sea, hay mucha gente que es antivacuna o mucha gente que está dando información que es falsa o que tiene una posición distinta, pero tenemos que creer en la ciencia, en la evidencia científica. Me dice, sí, tienes razón, tienes razón. Entonces yo creo que también ese es nuestro rol y yo quiero ver más bien el vaso medio lleno que vacío de lo que esta pandemia nos ha traído para la comunicación de la ciencia efectiva. Muchas gracias, Andrea. Cerramos ahora esta ronda con Raimundo Roberts.
¿cómo logramos una relación efectiva, digamos, entre el científico y el periodista, el comunicador, que sea bidireccional, que sea equilibrada? ¿Cómo generamos esta confianza entre los dos mundos que tienen este interés en el conocimiento, que ambos buscamos el conocimiento, pero que tienen objetivos y códigos también distintos? O sea, el rol de la prensa o de los medios es informar, es el bien de la sociedad, pero también hay un rol que está orientado a, y para que vamos a hablar de otras cosas, el tema de la ganancia económica, porque son empresas. Entonces, ¿cómo congeniamos estos códigos, estas maneras de hacer en pos, digamos, de la mejora de la sociedad? Primero que nada, muchas gracias, Claudio, y muchos saludos. Ya nos saludamos antes. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Se escucha bien, sí. Primero que nada, gracias a la Universidad de Concepción, a la Escuela de Verano, que esta es mi segunda participación en estos últimos años, y al Departamento de Comunicación Social por generar este espacio. Me toca hablar al final, así que voy a tratar de no repetirme con lo que dijeron mis compañeras y compañeros y al mismo tiempo tratar de darle respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Primero me gustaría hacer el punto en algo que hemos nombrado, pero que quizás es bueno conferirlo o acotarlo al ámbito científico, que es la idea de cambio, o en la acción de cambio. No nos habíamos encontrado, creo, antes, no sé en qué momento de la historia pudo haber pasado, que tuviéramos un cambio ambiental de esta magnitud, cambios sociales de esta magnitud, probablemente hace 100 años hubo algunos cambios sociales que se parecían, y al mismo tiempo cambios en la manera en que se comunica la información. El primer punto en esta idea de cambio desde la comunicación, y particularmente desde la comunicación científica, es que como gran parte de las herramientas que usamos en periodismo se basan en aquellos espacios comunes, marcos de referencia comunes que usamos con el público al cual nos comunicamos, cada uno de estos cambios sociales, políticos, medioambientales, influyen en limitar los marcos de referencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos para llevar una comunicación efectiva entre nosotros comunicadores, ya seamos científicos y científicas o periodistas? Debe tener en cuenta que el marco de referencia al cual podemos echar mano cuando nos comunicamos o cuando escribimos información, que claramente tiene que ser basada en evidencia, en información lo más rigurosa posible, lo más actualizada posible, tenemos que tener en cuenta que este marco de referencia se ha restringido mucho. Eso me lleva a pensar en que, y hablando de la relación, por ejemplo, de los intereses de las empresas, este pie forzado que me pone, o de los intereses que tiene cada uno, puede ser muy importante reflexionar sobre los sesgos, los prejuicios, y tener atención en aquellos prejuicios que tenemos nosotros, en los prejuicios o en los sesgos, más que prejuicios. Sesgo se entiende aquella idea preconcebida que no necesariamente se basa en evidencia, sino que puede basarse en tradición, puede basarse en las prácticas, siempre se hicieron así, y que si no las tenemos en mente cuando comunicamos, es muy fácil entregar mensajes cuyo contexto puede estar referido al marco conceptual al marco conceptual que teníamos previamente, previo 18 de octubre, previa pandemia, previo incluso cambio global y sequía, por ejemplo. Esta idea de darnos cuenta acerca de cuáles son estos sesgos también influye en el ámbito, por ejemplo, en los sesgos de género. Y en eso también agradezco que haya paridad en este grupo. Y como no me puedo extender mucho más en esta área, les recomiendo a una autora que se llama Lieve van Bunsel, que tiene artículos, un blog muy, muy interesante y un libro que sacó el año pasado muy interesante de cómo comunicar información científica para toma de decisiones, reconociendo o intentando ser conscientes, porque uno no siempre puede reconocer los sesgos que tiene, este blind spot, punto ciego, a la hora de entregar la información. Y para terminar, quisiera recordar una idea que me hace sentido cada día que me pongo a trabajar y que tiene que ver con las curvas de aprendizaje. En estos momentos de cambio, cuando tenemos que entregar información súper compleja, por ejemplo, no sé, estoy pensando en lo que hace el grupo de COVID, que no necesariamente la población tiene, o sea, tenemos que asumir que la población no tiene por qué saber cómo se
desglosa cómo se comprende de dónde viene esta información. Esa es parte de nuestra labor como comunicadores científicos, de darles el contexto correspondiente. Ser conscientes de que estamos siempre participando en una curva de aprendizaje que se parece mucho a la práctica clínica en medicina, que tiene que ver con la práctica y con y con el proceso de aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje que debemos tener continuamente en nuestro trabajo, para que cuando comuniquemos ciencia, en realidad lo que estemos haciendo es comunicar la certeza que podemos tener en este momento sobre temas que tienen interés social. Me detengo ahí porque puedo seguir hablando mucho rato, así que ese serían mis temas de introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Bueno, abramos la conversación ahora entre todos, digamos. Ya hemos conversado algo de la pandemia, del COVID, digamos, de este acercamiento entre mundos. Y me surge la pregunta, digamos, ¿cómo hacemos tomando un poco lo que planteaba la doctora Ana María Moraga, ¿cómo hacemos una comunicación responsable de los datos científicos? Pensando que por un lado tenemos que jugar con rigurosidad, que es lo que se nos exige siempre, obviamente a los científicos, pero nosotros también como comunicadores. Pero por otro lado, hay que aterrizar estos temas a la gente que, como bien decía Raimundo, no maneja necesariamente todos estos códigos que se manejan ya sea por el mundo de la ciencia, digamos. ¿Cómo hacemos esto sin caer en como se menciona en la lengua anglosajona, digamos, en dumbing down, en atontar, digamos, la comunicación? Y no caer en los mismos recursos que utiliza, no sé, la pseudociencia, la desinformación, etcétera. ¿Cómo podemos congeniar esto? Yo creo que un desafío interesante es transformar lo difícil en un mensaje fácil de comprender, sin menospreciar a nuestro receptor, no porque nuestro receptor no tenga competencias o capacidades, no tiene que ver con eso, ¿sí? Sino que tenemos que estar súper conscientes, al menos voy a hablar de mí, cuando tengo que enviar mensajes a la comunidad, trato de estar muy consciente de que no debo usar tecnicismos, porque si no el mensaje no se entiende, y si no se entiende se puede malentender, ¿sí? Entonces yo creo que la comunicación no debiera ser así tan espontánea. Uno debe preparar los mensajes, y al preparar responsable y profesionalmente los mensajes, tenemos que simplificarlos, ¿sí? Sin desmerecer a nuestros oyentes. Y además creo que, volviendo a esta plataforma, que me parece que, no porque la UDEC participa ahí, sino que yo creo que es un buen ejemplo de una buena comunicación, y es que pensando que también un par científico o un par académico también podría mirar ahí información, yo tengo que dar la posibilidad de que ahí esté explicado el cómo yo llego a construir determinados indicadores, de tal manera de entregar una información un poco digerida y también entregando información que permita al otro tomar mejores decisiones, porque eso es finalmente la autonomía, ¿no? Nosotros queremos que nuestra población, nuestra comunidad sea autónoma y tome sus propias decisiones. Esto no es una relación paternalista, tiene que ser una relación con la comunidad de mucho respeto, y eso respetar su autonomía. Pero ¿cómo van a tomar buenas decisiones? Teniendo información en la mano que les permita tomar aquellas buenas decisiones. Sin embargo, estos mensajes que tienen que estar transmitidos de manera clara tienen que ser consistentes en el tiempo y tienen que ser consistentes con el emisor del mensaje. Yo no puedo decirle a la comunidad no salgan y respeten el toque de queda y yo después de las 10 de la noche me mando a cambiar y hago aquí en mi casa fiestas, ¿cierto? Y los vecinos me ven. Yo creo que el que emite el mensaje tiene que ser también una persona que lo viva, ¿sí? Y el mensaje tiene que ser consistente. No sé, Claudio, es como para iniciar la conversación. Exactamente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ana María, y además es que precisamente casi lo que más me ha gustado de lo que has dicho es lo del paternalismo. Gran parte de lo que ocurre con las pseudociencias y con las fake news es porque la información rigurosa no se da tratando al receptor como un adulto.
yo digo muchas veces que cuando se comunica no hay que regañar, no hay que regañar a los antivacunas, hay que convencerles. Eso es muy difícil. Entonces, eso que me ha encantado tu intervención, porque yo creo que has definido en 2 minutos exactamente cómo debe ser y cómo no está siendo, por lo menos en España. En España la información está siendo terrorífica, porque yo que tengo una formación científica mínima, por lo menos, no consigo acabar de saber qué está pasando en términos de números. Yo digo que en España no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en cómo se cuenta un muerto. Parece macabro, pero es verdad. Ni siquiera sabemos cuánta gente ha muerto de esto. Entonces, no sé, es muy difícil y además hay muchos intereses espurios que están fastidiando también en la homogeneidad del mensaje. Yo quería aportar algo y tiene que ver con el rol que tenemos nosotros como periodistas en entregar la información y ser los intermediarios entre los científicos y el público. Y creo que en esta pandemia ha habido bastante falta de periodistas científicos en los medios de comunicación por dos cosas. Una, porque obviamente desde el arrastre de la crisis económica, muchos de los medios de comunicación han estado en crisis, y que eso ha hecho que han tenido que despedir a muchas personas, entonces periodistas que cubren cualquier área terminan también cubriendo ciencia, pero eso también ha traído problemas, porque finalmente el mensaje no siempre se informa de la forma correcta, y te pongo un ejemplo de lo que ha pasado también con las nuevas variantes del SARS-CoV-2, y donde en algún minuto se hablaba de cepa cuando era una variante, y donde yo creo que ahí me tocó corregir a muchos colegas de buena onda, obviamente en las redes sociales, que hablaban de cepa, y no, era una variante. Entonces, yo creo que también cómo hace falta periodistas que estén formados en ciencia para poder informar de la forma correcta y no confundir a la sociedad, porque claramente nosotros somos responsables de la información que le llega a la gente a través de una radio, de un programa de televisión, de las redes sociales, de un periódico o de una plataforma online. Y ha pasado muchísimo eso, y me pasó hace poquito, donde yo trabajo en ADN, que publicaron una noticia que era bien importante sobre una acusación de manipulación de datos de un científico aquí bastante conocido en Chile, que lo acusó un divulgador científico alemán, y publicaron esta información en la página web y había un montón de errores, y yo, en el fondo, me llamaba la atención cómo un periodista, que a lo mejor no es científico, no verifica la información antes de publicarla. Y yo creo que ese es un rol que tenemos que tener no solamente los periodistas científicos, sino que cualquier comunicador, porque lo que nosotros entreguemos al público es lo que la gente va a creer. Y para terminar, lo que también decía Ana María, tiene que ver de cómo también entregamos la información de forma innovadora. Hay una cantidad de información sobre la pandemia donde la gente ya está aburrida de recibir lo mismo, de siempre las mismas entrevistas, de siempre los mismos alarmismos, y al final, ¿cómo podemos entregar una información de una manera distinta que a la gente le llegue y que sea educativa? Y les doy un ejemplo que no tiene que ver con la pandemia, pero es algo que hicimos y que tuvo muy buenos resultados. Nosotros hicimos una serie de animación que se llama El Cosmos del Profe Massa, donde queríamos hablar de astronomía, pero queríamos hablar de una forma distinta. Y con la productora decidimos convertir a un gran divulgador científico acá en Chile, que ustedes lo conocen, José Massa, en un personaje animado. Y cómo de una forma distinta, a través de un personaje animado, podíamos enseñarle de astronomía a la gente común y corriente. Y fue un éxito. Lo emitimos en Canal 7, en TVN y también en TV Educa. Entonces, como por ejemplo ahora con la pandemia, podemos pensar en formas distintas de comunicar la ciencia. Y yo creo que ahí también está el reto que tenemos nosotros, no solamente los profesionales de las comunicaciones, sino que ustedes, los científicos y los divulgadores o el público, en llegar de una forma cercana, donde hayan puntos en común con la gente, que finalmente ese mensaje le quede y tome una decisión. Sí, Perfecto, yo creo que estoy muy de acuerdo con compañeras y compañeros que han hablado antes.
y creo que hay algo clave, y de hecho es un aprendizaje, al menos para mí como científica, de cómo algo, que ya decía Álvaro, puede ser algo complejo y es algo que está en progreso, en el fondo que estoy tratando de averiguar, investigar por qué ocurre, etcétera, cómo lo puedo explicar, ¿sí? Y ahí también hay en el fondo, cosas contradictorias, en el fondo, que yo tengo que publicar, ¿cierto?, para validarme como científico, para que mis pares me evalúen, revisen el trabajo, etcétera, que es algo súper técnico, ¿cierto?, que la mayoría, yo creo, de la población le va a ser difícil comprender, porque se requieren muchos conocimientos de base, a cómo eso yo lo traduzco en un conocimiento que me pueda servir, que en el fondo nos pueda ayudar a comprender un fenómeno, etcétera. Entonces yo creo que ahí está la clave, y para los científicos, al menos en mi formación, no te enseñan eso. Entonces en el fondo es un aprendizaje que ocurre a través de la vida, y ahora que de hecho esta es una escuela de veranos, sería súper importante, ¿cierto?, que en el fondo se le enseñe a los alumnos de las distintas carreras cómo poder comunicar de manera algo que podría ser complejo, algo simple, sin obviamente seguir, ¿cierto?, la rigurosidad científica. Y también lo que decía Andrea, es súper importante comunicar y no cometer errores. A mí muchas veces me han llamado algunos periodistas, pero doctora, explíqueme esto, pero esta palabra no la entiendo, la puedo cambiar por algo más fácil. Entonces hay algunas palabras, hay algunos conceptos que lamentablemente no se pueden cambiar. Entonces yo creo que el esfuerzo está en cómo algo complejo, lo que decía Ana María, poder traducirlo, en palabras fáciles, pero que en el fondo no menospreciemos a la comunidad que no es científica, porque yo creo que si se explica de manera adecuada, y aquí voy a lo de la Andrea, ocupar nuevas tecnologías, animaciones, de verdad que podemos llegar a un público más objetivo. De hecho, yo recuerdo haber visto la animación que tú me cuentas con mis hijos, lo mismo, han aparecido muchas animaciones de virus, y sin que yo les explique algo a mis hijos, ellos ya me están hablando del virus, que me tengo que usar mascarilla, que me tengo que lavar de las manos, porque en el fondo se llega a un público objetivo que les llama la atención, que pueden aprender con este tipo de animaciones, que son entretenidas. Entonces yo creo que a eso tenemos que apostar. No es algo fácil, pero creo que esta rigurosidad, esta científica, tiene que poder traducirse, poder transmitirse y enseñar en el fondo con base. Y ahí también muy importante, y de hecho yo creo que es súper interesante este panel, conversar periodistas con ciertos investigadores, científicos, médicos, etcétera, porque entre todos hay que en el fondo buscar una fórmula de poder comunicar esto de manera eficiente. Antes de darle la palabra a Álvaro, y voy a hacer aquí un poco de abogado al diablo. Nosotros como periodistas muchas veces tratamos las noticias como productos finalizados, un evento que ocurrió y uno lo informa a posteriori. Y por lo tanto, quizá con esa deformación se nos hace difícil cubrir procesos que están viviéndose. Y en la ciencia generalmente se trabaja justamente, como bien decía la doctora Barría, es un proceso. Uno obtiene resultados preliminares sobre algún tema, digamos. Y nos cuesta mucho cubrir ese tipo de noticias, digamos. ¿Cómo podemos acercar, digamos? Sé que en otros lados, digamos, se ha conversado este tema también, incluso aquí en la universidad. Hay un tema de confianza entre el periodista y su fuente científica. A veces es complicado para el periodista ceder el control, en el fondo. A nosotros se nos enseña, no, el texto es tuyo, tú no tienes por qué pasárselo a otra persona para que te lo corrija, digamos. Pero yo creo que son barreras que vamos a tener que ir flexibilizando, dada la relevancia, digamos, de los temas que se están intentando comunicar. ¿Qué opinan ustedes? Yo quisiera opinar cosas anteriores. Sorry, Álvaro, te quité la palabra, pero te cederé mi palabra después. No, si yo no iba a hablar. Bueno, primero sí existen, aunque no estén masificadas dentro de la profesión periodística, sí existen técnicas y uno se puede entrenar en ellas, para llevar un paper, una cosa muy concreta, llevar un paper a un tema noticioso, con técnicas repetibles y mejorables, y para no dejarlo como un misterio, que sí existen solamente, la idea, una de estas técnicas es la ampliación, reducción y modificación.
Cuando yo estoy buscando información para una noticia o quiero llevar la información de un paper a una noticia, sé de entrada que algunos de estos temas no los voy a poder tomar en cuenta. Por ejemplo, no sé, algunos de los conceptos voy a tener que eliminarlos, entre comillas, de lo que yo estoy buscando para la construcción de la noticia, pero otros conceptos, los principales, voy a tener que ampliarlos y explicarlos con ejemplos, con mayor abundamiento, tratando de colocar metáforas o sinónimos que ayuden a construir este espacio en común entre el público general que lee los medios y lo que yo quiero entregar. Para mí siempre es como la teoría de los conjuntos. Necesitamos ampliar los conjuntos de referencia, no solamente el lenguaje en español, por ejemplo, sino que aquellas palabras que se van uniendo unas con otras. Hoy día en Chile hay ciertas áreas del conocimiento económico, dado el país en el que vivimos, donde casi todo el mundo entiende qué es el IPC, qué es una UF, qué es... Pero no necesariamente antes de la pandemia alguien sabía que era un coronavirus. De hecho, probablemente muy poca. Entonces nos compete en este espacio, para lograr aquello, con las técnicas que los periodistas y las periodistas debemos tener, y también aquellas personas que trabajan en ciencia y que trabajan en comunicación, podrían y deberían. Deberíamos trabajar en mejorar nuestra formación en estas técnicas. Debemos trabajar en conjunto. Esto no es o sea, durante años se ha hecho mal, lo hemos hecho mal. Los periodistas, porque andamos con poco tiempo, le preguntamos a un investigador, al cual no conocemos tampoco, porque no nos dimos el tiempo antes, y le pedimos información sobre X. Y después la tratamos mal, y la relación, obviamente, que no alcanzó a ser ni siquiera buena. O sea, ni siquiera alcanzamos a conocernos y ya nos llevamos mal. Y eso empieza a generar una serie de restricciones. En ese camino, vuelvo a la idea de ser consciente de esta curva de aprendizaje, en la cual, si en los casos en los cuales la relación ha sido positiva, un win-win entre ciencia y comunicación, las personas se benefician de aquello. En el caso particular de entregar el texto, entre comillas, el texto periodístico a un investigador, efectivamente es muy difícil, es complejo. Porque el investigador, si yo estoy tratando o investigadora, estoy tomando un paper, el paper en cierta forma es un hijo. Y yo lo estoy destrozando. Tomé ese paper y las partes que más me costaron del paper, tomar esas imágenes o esos datos, no los tomaste en cuenta, que era lo que... ¿Ok? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Uno cuando escribe una columna, escribe una nota informativa y lo entregas, o se lo entregas a una persona para que lo revise en términos de que sea técnicamente correcto, uno dice, me va a cambiar la manera en que lo redacté. Y voy a entrar en un tema que no quiero entrar. Pero en eso se basa esa relación de confianza que termina redundando en que las personas que nos lean reciban la mejor información disponible. Ese es un trabajo que normalmente se empieza mal. Y yo estoy seguro que nosotros jamás hacemos las cosas bien a la primera. Me detengo ahí. Gracias. De todas maneras, gracias Raimundo. Volviendo un poquito al tema del COVID, una de las estrategias que se ha utilizado mucho es el tema de generar miedo, porque o sea, de por sí ya una enfermedad nueva obviamente produce incerteza. Desde que se detectaron los primeros casos en China ya se generó cierto miedo en la población. ¿Es conveniente seguir esta estrategia de comunicación? Y estoy pensando ya a nivel de, no solo digamos de los medios, sino que ya a nivel de autoridades sanitarias, digamos. ¿Cuánto podemos resistir con ese sistema de comunicación? Pues, breve. Yo creo que exagerar siempre es malo en comunicación. Siempre. No voy a hablar de la COVID, que yo creo que se ha metido la pata mucho en eso. Pero todos los años descubrimos agua en Marte. Ya estamos hartos del agua en Marte. No se puede exagerar, no se pueden levantar grandes expectativas, incluidas asustar a la gente, porque luego no se cumplen. Entonces hay que ser muy equilibrado a la hora de comunicar. Nunca exagerar. Eso es lo que yo quería aportar. Perdona, Ana, que me parece que ibas a hablar tú. No, gracias Álvaro por ese aporte. Yo solo quería decir que la estrategia del miedo en general es una estrategia que se usa con los niños, ¿no?
en el desarrollo de la madurez moral de los seres humanos, los primeros momentos, cuando aún no hay madurez moral, las personas, que en general son niños, responden al miedo. Yo no quiero que me reten, entonces hago las tareas. No quiero que me castiguen, entonces me acuesto temprano. Responden al miedo. Pero cuando estamos hablando del control de una pandemia en una población y estamos pensando que los que tienen que tomar decisiones en el día a día son adultos, a mí no me parece que la estrategia del miedo deba ser la estrategia principal. Ahora, si lo que yo digo y lo que se muestra en las pantallas da temor, bueno, esa es otra cosa, ¿no? La sensación de riesgo y de que yo me pueda enfermar o mis padres se puedan enfermar, a mí me da temor, lógico. Yo creo que la apuesta tiene que ser en mirar al otro, a quien tiene que tomar las decisiones en el día a día como un adulto, pero que necesita información bien explicada, permanente, ¿cierto? Y creíble, desde alguien creíble, y con eso podríamos generar un cambio de conducta. Ya vemos la cifra, España ni qué decir cómo van ahora. Si creíamos, si nosotros acá en Chile, en marzo y en abril, los mirábamos a ustedes y pensábamos que ustedes estaban terribles, hoy están 2 o 3 veces peor. Yo ayer precisamente exponía y comparaba Chile con España. Es que se hacen más pruebas, por eso se sabe cómo estamos. Puede ser. Muertos hay menos. Luego no estamos tan mal. Puede ser. Pero estamos muy mal, ¿eh? Podemos ver que la principal estrategia comunicacional, que ha sido un poco el miedo, no ha funcionado. No ha funcionado. Lo podríamos haber dicho antes de partir. Si hubiésemos pensado, viene una pandemia, ¿qué estrategia comunicacional usamos? Ya ahí habríamos podido decir, es que el miedo genera una reacción inicial, pero luego nos genera cambios de conducta permanente en el tiempo. Y a eso... De hecho, lo contrario. Apuntar. Sí, y Raimundo dice muy bien. Sí, quería continuar con la idea de Ana María, y que yo le llevaría al revés. O sea, ¿por qué no estamos fomentando el trabajo en base a la confianza? Si yo, pongámoslo en un caso muy local, si yo hablo sobre el miedo, pero luego, y luego las medidas que tomo están basadas sin explicación o sin una explicación racional, es muy difícil que la gente a largo plazo, y esta es una pandemia a largo plazo, la gente se adhiera a ellas. Imagínense qué distinto habría sido que desde el principio hubiera habido campañas públicas, estoy poniéndome en un caso hipotético, ¿vale? Hubiera habido campañas públicas de, si tú sabes que tienes síntomas, avisa al tiro, avisa inmediatamente y comparte tu información para que otros no se contagien. Te vamos a apoyar inmediatamente. En vez de tener personas que estuvieran haciendo esto del testeo, trazabilidad y aislamiento, buscando por todos lados las personas que no quieren contar que tienen síntomas, probablemente podríamos haber generado todo lo contrario. Oye, ¿sabéis qué? Llevo 3 días sintiéndome mal, me presento. ¿Por qué? Porque podríamos eventualmente haber generado, con herramientas, y esto es mucho más complejo de lo que estoy diciendo ahora, pero estoy poniéndome en el caso, podríamos haber generado una idea al revés. Si me siento mal, voy a presentarme para ayudar a controlar la pandemia. Y entiendo que no se ha hecho así casi en ninguna parte. Por otro lado, tenemos el tema de las grandes instituciones, por ejemplo, OMS, CDC o el SDC en Europa, cuyas informaciones hasta el momento creo que han sido demasiado neutras. Por lo tanto, es muy difícil tomar decisiones. Se entiende que son instituciones que entregan información por consenso. O sea, es base científica, pero consenso para que todos los países lo puedan aplicar. Desde ahí, quizás habría sido interesante también, y podría ser un aprendizaje de esta pandemia, el que si tenemos instituciones que sean claras desde el principio, o sea, dejar de sentirse avergonzado, entre comillas, institucionalmente, porque no tienes toda la información acerca de algo que nadie tiene toda la información, y pedir el apoyo de las personas, probablemente habríamos trabajado de una manera mucho más exitosa esta pandemia. Bueno, ahí yo creo que la gente le perdió completamente el medio a la pandemia y lo vemos claramente en la situación actual donde hay miles de veraneantes en las playas de Chile, como veíamos la semana pasada, principalmente en las playas del Canelo y el Canelillo, atiborrada de personas sin distanciamiento físico, sin mascarilla,
y donde la Armada trató de desalojar a las personas y no se fueron, y paralelamente en todas estas playas del litoral central de nuestro país están las UCIs a su 100%. Entonces, claramente la gente le perdió el miedo al COVID-19 por cansancio, por desinformación, por muchos motivos. Y yo creo que ahí también fue una falencia desde la autoridad y desde su mensaje. Hemos visto muchas veces al ministro de Salud retar a la población, a la subsecretaria del delito, hace unos días atrás por las fiestas clandestinas en Cachagua, decir que si se moría alguien ya sabían de dónde había sido la culpa, y la gente sigue haciendo fiestas clandestinas todos los días. Entonces, claramente, el mensaje no fue el correcto. Yo creo que acá, como han dicho todos, la estrategia no tiene que ser imponer el miedo, sino que es imponer el autocuidado y la responsabilidad, y cómo cambiar el mensaje hacia una vida en pandemia. Nuestra vida cambió y va a cambiar para siempre. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, puede ser este año, hasta 2024, la vacuna nos viene a dar la solución. Los virólogos dicen, bueno, acá las doctoras pueden decir que va a circular muchos años este virus y quizás para siempre entre nosotros. Entonces, ¿cómo cambiamos ese mensaje? Es decir, ¿cómo criamos en pandemia? ¿Cómo trabajamos en pandemia? ¿Cómo nos juntamos con nuestra familia o nuestros amigos en pandemia? Esta nueva vida en pandemia. Creo que por ahí va el mensaje. Y yo creo que tiene que ser un mensaje más bien positivo de decir, cuídate, cuida al resto, cuida a quienes no conoces. Yo creo que por ahí va, porque lamentablemente el imponer el miedo no resultó, porque la gente no le tiene miedo, porque no habíamos vivido esto desde el año 1958 y la gente se cansó de estar encerrada, se cansó de estar estresada, se cansó de tener una crisis social que más encima venía de un estallido social. Acá en Chile hemos sido doblemente golpeados. Entonces, yo creo de cómo comunicar. Y ahí, para terminar, está el rol de las autoridades, que yo creo que acá hizo mucha falta, como decía Ray, una campaña, como se hacen los plebiscitos, una campaña informativa, educativa, a generar conciencia más que miedo, a lo mejor antes de los noticieros, ¿no? Una franja, de alguna forma ser consecuente también en los mensajes por parte de la autoridad, no que un día diga que estamos bien, otro día estamos mal, que al final eso solo genera confusión, y por otra parte también quizás unirse. A mí me gustó mucho lo que se hizo en países como en España y también en Argentina, donde en algún minuto de la pandemia el año pasado se pusieron de acuerdo todos los diarios, los periódicos, y sacaron la misma portada. Y eso me gustó mucho, con un mensaje que finalmente le llegara a toda la población. Entonces, ¿cómo generar alianzas entre los medios de comunicación, entre los comunicadores científicos, entre también las empresas que financian a los medios, y finalmente entregamos mensajes súper claros y más bien con este foco, que es el autocuidado y esta nueva vida en pandemia más que el miedo? Yo estoy súper de acuerdo con Andrea. Creo que el mensaje comunicacional en el fondo no ha estado centrado en el foco, que en el fondo es educar qué está ocurriendo con este virus. Y en el fondo todas las medidas de hábitos de higiene que nos indican las autoridades, nos indican las organizaciones internacionales, tienen una razón de ser. Este es un virus que se transmite por vía respiratoria. Se sabe que cuando un adulto estornuda, estas gotitas de saliva pueden llegar a viajar hasta 2 metros. Es algo en el fondo técnico, científico, están las pruebas de por qué le decimos a la gente, ¿cierto?, a la población que no se aglomere. Lo mismo usar la mascarilla. Antes, por ejemplo, en Concepción, antes de entrar a cuarentena, uno caminaba por las calles y la mitad de la gente o no usaba mascarilla o la usaba mal. Y todas estas medidas funcionan cuando todos las seguimos. Y tú tienes mucha razón. La vacuna, todavía no tenemos tratamientos específicos para el virus aprobado. Todavía las vacunas están en desarrollo. Hay muchos, o sea, hay muchas posibilidades, pero en el futuro, ¿cierto? Todavía hay pocas opciones en el presente, y en países como nosotros, que todavía nos falta infraestructura y recursos, más todavía. Entonces, el autocuidado y aprender a vivir, como han dicho varios, con este virus es fundamental, porque digámoslo, lamentablemente todo este año, y ojalá que no sea el otro también, vamos a tener que seguir teniendo las mismas medidas de autocuidado. Por lo tanto, es súper importante educar a la población. Los virólogos somos alaracos, o sea, si creemos, ¿cierto?, que todo el exterior es un potencial contaminante. Entonces, yo creo que en estas circunstancias podría haber servido un poco al comienzo, ¿cierto?, de verdad educar, decir los pros y los contras,
cuáles son las situaciones más riesgosas para evitar esas y no otras. Creo que todo eso es importante, porque como tú dices, la ciudadanía está cansada de estar encerrada. En el fondo, hay muchas evidencias que te indican que una cuarentena debe ser una cuarentena de verdad, nadie tiene que salir, y 2 y 3 semanas, pero si hay ciudades que pasan meses encerrados, es difícil, ¿cierto? Si no se le entrega la información adecuada, ¿por qué la gente después, pero por qué estoy encerrada si esto no está funcionando? Igual tienen razón, entonces hay que comunicar, y yo creo que lo importante es educar. Yo creo que si entendemos cómo este virus se transmite, es mucho más fácil poder pararlo, que la gente entienda que tiene que andar con su alcohol al gel afuera. De hecho, yo les digo a mis estudiantes, consideren que si ustedes toman un bus, un autobús, todo lo que tocan puede estar potencialmente contaminado. Por lo tanto, todo que toquen ustedes tienen que usar alcohol gel. Así de exagerado. Pero yo creo que en estos momentos hay que ser así. Yo considero, en mi opinión, es mejor ser exagerado que después lamentar. El lamentar o que yo me contagie o contagie al resto. Yo podría estar contagiando al resto sin saberlo. Entonces hay que ser responsable, no es solamente una responsabilidad mía, sino también de cuidar al resto. Discrepo levemente con ustedes. Cuéntanos. Creo que la idea de autocuidado es básica, pero creo que la estrategia no debe estar en el autocuidado. Debe estar en fomentar el cuidado de los demás. El hecho de que somos actores cada uno de nosotros de cuidar al resto. En la medida en que nosotros podamos comprometernos con el proceso de cuidar a la población, que cada uno de nosotros somos actores y protagonistas del cuidado de los demás también, partiendo del autocuidado. Y de que las personas, cada uno de nosotros, somos quienes podemos ayudar a controlar la pandemia por ejemplo, decirle a la gente póngase bien la mascarilla, o limpiar una superficie que no necesariamente tocamos nosotros, pero que estás ahí, bueno, la voy a limpiar. El hecho de cuando de repente alguien te cuenta, oye, voy a ir este fin de semana no sé dónde, yo me abstengo porque los puedo contagiar eventualmente si yo estuviera. Esta idea de involucrarnos como sociedad, que va, o sea, digo, por eso decía, discrepo levemente, el autocuidado, sí, es vital, es único, es totalmente necesario. Pero la segunda parte, que es el cuidado del otro, debería ser probablemente es más potente que solamente pensar de una manera individual. Sí, la única acotación es que cuando yo me refería al autocuidado, yo lo considero que yo me autocuido, pero eso es pensando en cuidar a los demás. Es el mismo principio de cuando yo me vacuno. Yo me vacuno, obviamente, para yo estar protegida, pero la vacunación podríamos decir, es un deber también comunitario, porque mientras yo me vacuno, por ejemplo, lo mismo que va a pasar con COVID, los niños todavía no se pueden vacunar, hay algunas, no sé, embarazadas todavía no se pueden vacunar, entonces, al toda la población estar vacunada, indirectamente también estamos protegiendo a ciertos grupos, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente el autocuidado significa que yo al cuidarme estoy protegiendo a los demás, yo creo que esa es la base, porque de hecho para eso estamos, en el fondo, creo que el individualismo ya no da para más en nuestra sociedad. Paradigma que ya no debiera conseguir aplicándose. Tenemos algunas preguntas acá en el chat del canal YouTube, digamos. Spiritus Recto pregunta, pasando ya al tema de los medios, ¿sienten ustedes que los medios como la televisión, específicamente los matinales, tienen una gran responsabilidad en informar malamente a la población? Totalmente, los medios tenemos una responsabilidad enorme. Yo le daría la palabra a Ana María, que tenía la palabra ahí. Perdón, es que bueno, como yo trabajo en medios, pensé que a lo mejor tenía que contestar, pero bueno, que conteste Ana María, no hay problema. Pero yo quería hacer un comentario respecto al comentario de Raimundo, ¿sí? Hablando de la estrategia del autocuidado. Lo que pasa es que el control de una pandemia es de múltiples estrategias, implementadas todas al mismo tiempo, y sin quizás categorizar cuál es más importante que otra, porque hay estrategias que vienen desde la autoridad de salud, hay estrategias que vienen desde la autoridad económica, porque aquí sin el apoyo económico no vamos a salir bien de esto, hay estrategias que vienen desde la parte educativa y hay estrategias que deben venir desde la comunidad. Y fíjense ustedes que el ejemplo de las mascarillas en los aviones es súper interesante. Cuando hay baja de presión en los aviones, caen las mascarillas, ¿y qué nos dicen?
póngase usted primero la mascarilla y luego se la pone a su acompañante si es que él o ella no pudiera hacerlo. Entonces, el tema del autocuidado es súper potente y en general la población femenina, ¿cierto?, que la lleva, ¿no?, en las tomas de decisiones individuales y familiares, para que andamos con cosas, entiende muy bien el que yo tengo que estar bien para poder cuidar a los míos. Entonces, me parece que el autocuidado es importante, el cuidado de los otros igual. Yo creo que esto es multiestrategia. Quería como poner eso sobre la mesa, pero claramente la pregunta que acaba de hacer Claudio va para los colegas aquí comunicadores. Sí, contra respuesta, solamente quería poner el acento, así como discrepo, para hablar un poco más para salir de un poco del individualismo, tratar de sacarle, porque la idea de autocuidado también lleva esta idea de individualismo, de yo me cuido a mí mismo, me encierro en mi auto, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. No solamente en lo privado, sino en lo público también las mujeres la llevan. Y nosotros, los hombres, somos los que todavía no sabemos cómo ir al mundo privado y llevarla también en el mundo privado. Pero esa es otra discusión de otro tema, de género. Por favor, Andrea, disculpe. Yo me voy a tener que ir luego, que estoy con mi hijo acá chiquitito, pero sí, yo creo que claramente la televisión sigue siendo el medio más masivo y de mayor alcance, sobre todo a los distintos estratos económicos, sobre todo ahora en pandemia y en cuarentena, la gente se ha acompañado con la televisión. Entonces yo creo que ahí los periodistas tenemos un rol muy importante en cómo comunicar, lo hemos estado hablando durante todo el panel, de forma correcta, pero yo ahí también rescato cómo la tele también le ha dado espacio a las fuentes directas, que son estos científicos o médicos que se han convertido en panelistas de televisión, se han convertido en estos líderes de opinión, y donde finalmente, eso para mal de nosotros, hemos quedado los periodistas científicos un poco postergados, pero sí han entrado estos nuevos protagonistas, y que me parece fantástico, ¿no? Y yo creo que ahí, si bien muchas veces la televisión le da espacio erróneamente a personas que pueden ser personajes que hablan de pseudociencia, todavía yo creo que está encaminándose hacia solamente tener personas que sí son de primera fuente y que sí están hablando de temas importantes, ¿no? Y yo siempre criticaba acá a un conductor que se llama Salfate, donde tenía un programa de televisión donde le daban espacio para hablar puras tonteras, desde antivacuna, desde ovni y un montón de cosas que yo, que creo en la ciencia, no creo en eso. Obviamente hay mucha gente que cree en eso y que me parece súper respetable las creencias que tenga cada uno, pero yo creo que siempre la evidencia científica es la que va a primar, y nosotros tenemos que tratar también de convencer a esas personas de que esa es la realidad, ¿no? Aunque puedas creer en muchas cosas, que la Tierra es plana, etc. Yo creo que ahí también está la responsabilidad de los canales de televisión, de los productores ejecutivos y de los editores, de no primar el rating, de no primar en el fondo la sintonía, sino que primar el contenido. Y yo creo que ha sido una lucha de muchos años, en mi caso, que llevo trabajando cerca de 10 años en televisión, de que nos abran estos espacios. Y ahora más que nunca, con este rol que ha tenido la ciencia, se están abriendo más espacios, y sobre todo a nuevos actores que son científicas y médicos y médicas, que me parece espectacular que se hayan convertido en estos, de alguna forma, rockstars, y que yo creo que necesitaban un espacio en la televisión y que ahora se están dando. Entonces, por un lado, claro, hay una responsabilidad, pero por otra parte yo sigo viendo el lado positivo de que la gente se está informando de primera fuente en la televisión, que sigue siendo el medio más masivo por ahora, aunque se está cambiando con la transformación digital a muchas otras plataformas. Entonces no tenemos que pensar solamente que la gente se informa por televisión, sino que se informa por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por la radio, por las radios online, por los medios online y un montón de otras. Entonces, cuando pensemos en comunicar, y también lo haga un canal de televisión, tiene que pensar en comunicarlo en multiplataformas para que converjan esas plataformas y llegues a mayor público y a distintos públicos al mismo tiempo. Hay un desafío también de los medios de mantener estos nuevos rostros, por llamar de alguna manera, o estos nuevos frentes, nichos que se han abierto de la ciencia en los medios masivos. Estoy pensando que hace ya 10 años, con el megaterremoto que hubo en Chile, surgieron también nuevos rostros que pusieron el tema de la ciencia, la geología, la geofísica en televisión, y les fue bastante bien, digamos, con buenos índices de rating, qué sé yo.
Pero después eso desapareció, digamos, responde un poco a los vaivenes de la moda, entre comillas. Me imagino que ahora ocurrirá lo mismo. Esperemos que esta pandemia se remita pronto, digamos, pero probablemente esos espacios van a ir desapareciendo, entonces también está ese desafío. Quiero hacer una última pregunta porque ya estamos en la hora como para ir cerrando. Raimundo, ya, y de ahí voy con la pregunta. En este momento tenemos multiplataformas. Por cierto, una publicidad, échenle una mirada a txradio.com, donde Andrea y yo tenemos programas, y es una radio dedicada específicamente a divulgar sobre conocimiento científico. Sí. Está muy buena y está muy interesante. Pero hoy día no... Okay, bueno. Hoy día nos encontramos en un momento que no ha sido analizado probablemente. Para los más viejos, todavía nos acordamos cuando existía Beta y VHS, ¿vale? Y otros tipos de plataformas para escuchar música o hacer cosas. En este momento nos encontramos en un momento donde los medios de comunicación están abiertos y probablemente, si se da la misma historia, nos vamos a encontrar con que tarde o temprano alguno de estos le va a ganar al otro, y estas plataformas over the top, primero, hoy día tienen el problema de que han abierto las posibilidades para informarse. Hoy día mucha gente se informa más en CNN Internacional que en la televisión nacional o en BBC, y no sabemos cómo eso va a influir en la generación de ciudadanía, porque los últimos 100 años, 50 años, las ciudadanías de los países se han generado y ha habido estrategias complejas. Ottawa, Cataluña son casos en los cuales se ha utilizado o la televisión ha ayudado a la creación de esta idea de sociedades. Hay estudios muy interesantes. Exactamente. Y finalmente, decir, los matinales de televisión, y particularmente en general la televisión, no son medios exclusivamente informativos, como si lo es un diario, por ejemplo, donde uno puede esperar bien clarito cuál es el área de opinión, cuál es el área de información y cuál es el área de divertimento. En ese caso, los matinales tienen este problema de que son misceláneos, donde perfectamente podrían no haber ningún periodista. Y ahí es donde necesitamos también trabajar, porque las personas nos vamos a quedar con aquellas fuentes que nos entreguen información que sea atingente a nosotros como sociedad. ¿Listo? Claro, el problema de la disgregación de la gente en el fondo, muchos medios de nicho y es difícil llegar a todos en un momento, por eso ahí está el desafío de ocupar todas las plataformas. Les quería plantear la última pregunta, como les decía, para ya ir cerrando. Ha sido una conversación muy, muy, muy atractiva, muy, muy interesante. Y tirarse un poquito por el lado del género que apareció mencionado por ahí. ¿Cómo incentivamos a las niñas, a las mujeres, para que sigan carreras científicas? Yo sé que esto no tiene que ver netamente solamente con el tema de la comunicación, pero yo creo por ahí, intuyo, digamos, que los medios de comunicación también tienen algo que decir al respecto. Le pregunto derechamente a nuestras científicas que nos acompañan hoy. Bueno, yo creo que una forma de decirle a las chiquillas que se puede, y aquí estoy. Y se puede compatibilizar un cargo de gestión académica, de investigación y la crianza de los hijos. Y mostrar experiencias reales y concretas y cercanas, ¿cierto? No sé, la experiencia de María Inés, una buena entrevista y un montón de investigadoras o gestoras o académicas, ¿cierto? Que son de acá y que lo han logrado. Yo creo que se puede, pero eso hay que decirlo, se puede. Hay que visibilizar que se puede. Creo que es súper importante, y es lo mismo que hemos estado hablando, en el fondo, de comunicar a la ciudad, a toda la ciudadanía, y obviamente empezando, yo creo que es fundamental la educación, y desde los más pequeños, ¿cierto? Y desde los más pequeños indicarlo tanto niñas o niñas, que en el fondo la ciencia está acá, y lo más importante para mí no solamente la ciencia, sino decirles que con su esfuerzo ellos pueden lograr lo que quieran. Para mí eso es lo fundamental, no encasillarlo en ciencia o no. Porque ahí, de hecho, yo tengo opiniones o sentimientos, podríamos decir, divididas. Encuentro que es súper potente, súper importante y es fundamental hacer campañas, indicarle a las niñas, ¿cierto?, lo más temprano posible, que pueden ser científicas, etcétera. Pero por el otro lado, el sentimiento en contra que tengo es que
¿Cómo le vamos a estar diciendo a las niñas o a los niños que se dediquen a hacer ciencia si después cuando crezcan no van a tener el presupuesto y la infraestructura para poder lograr lo que ellos quieren? Y es lo que nos pasa en Chile, ¿cierto? Muchos estudiantes, tanto de magíster como doctorado, como postdoctorado, como fue mi situación, se fueron de Chile a especializarse con ese sueño, y de hecho que es mi sueño, de volver a tu país y tratar de ser un aporte. Pero cuando llegas acá, todo lo que aprendiste afuera, en el fondo, incluso nuestra propia investigación, para hacerlo personal, pero yo creo que también muchos les va a pasar, les está pasando, les va a pasar, les puede pasar lo mismo, es tus sueños o todos tus conocimientos se ven truncados porque no tienes la infraestructura, no tienes los recursos para realizarlo. Entonces creo que es muy importante ese mensaje de decirle a todos los niños, no solamente en ciencia, sino que persigan sus sueños, que aquí va a estar el Estado para apoyarlos. Pero eso significa que tenemos que tener las herramientas para poder de verdad realizar, que puedan realizar esto en el futuro, si no solamente estamos creando falsas esperanzas y que realmente cuando sean grandes, cuando ya hayan estudiado, darse cuenta que realmente no pueden concretar. Y creo que es algo que es multifactorial, que tiene que ver en muchos ámbitos, muchos ministerios, muchos recursos, y eso es lo que hay que apostar. Obviamente yo soy científica, a mí me encanta ser científica, tengo 2 niños pequeños, ha sido súper difícil, por lo tanto creo que también es muy importante decir que se pueden, pero que lamentablemente en nuestro país no es nada de fácil, que se encuentren con la realidad y con esta realidad que también le puede estar pasando a muchas personas, se generen las bases para que a las futuras generaciones no le ocurra esto. Bueno, en esta época de cambios es necesario fortalecer el rol del Estado en esto. Sí, yo quería hablar punto, Claudio. Sí, adelante. Y Álvaro también quería hablar después, sí. Primero, creo que el tema de más mujeres en ciencia y en toda la sociedad es un tema que los hombres debemos tomar como propio. No nos podemos farrear al 50% de la población y la energía y la manera de trabajar. Efectivamente hay cosas en las cuales las mujeres aportan cosas que los hombres en general, estoy totalmente en general, no aportamos o no hemos aprendido a trabajar. Chao, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, despedimos a Andrea que tiene que retirarse, muchas gracias. Esperamos verlo en otra oportunidad. Exacto. Y que efectivamente hay que seguir con la idea de mostrar el trabajo que están haciendo científicas chilenas y científicas de otras partes del mundo en todos los medios posibles, hasta que se vuelva una costumbre y que nadie pueda pensar de que porque tienen un género femenino o un género distinto al masculino, blanco, bien formado y de apellido gringo, tienen que ganar menos, tienen que trabajar más, o hay algún tipo de idea de que, bueno, si no es tan importante, o no la vamos a escuchar tanto. Ideas como el mansplaining, o el simple hecho de tratarla como de, ¡uy, qué bonita que llegó hoy día!, sin considerar que está vestida como todo el mundo se viste. Nadie le dice a un hombre que llega con una corbata bonita, ¡uy, qué lindo te ves hoy día! Vas a participar en esta reunión. Ese tipo de micro sesgos son súper importantes de ir votando. Y a nosotros nos compete, y en eso hablo individualmente, yo tengo un compromiso con que no importe en lo absoluto el género a la hora de que cumples una función social o artística o científica. También estoy en contra de la discriminación etaria y de otro tipo de discriminaciones. Hay una frase que dice, cuando te pones estos lentes violetas, empiezas a ver las cosas de manera diferente, y eso, empiezas a ver otras discriminaciones que no son solo de género, color de piel, bueno, anyway. Y en ese marco de la idea de poder realzar o de seguir mostrando role models, quiero destacar el trabajo de las Ceremis de Ciencia, Olga Barbosa, María José Escobar, Paulina Asman, Pamela Santibáñez, Daniela Barría y la subsecretaria Carolina Torrealba, y se me quedan un montón, pero estas son las caras visibles de científicas que dijeron, ¿sabéis qué? Me la voy a jugar. Y con todas las dificultades que ha dicho María Inés y Ana María, se pasaron del mundo de la ciencia y fueron más allá de la academia a meterse, nada menos, vaya de tela, como dicen en España, al mundo de la política. Así que yo les mando un abrazo y estoy
orgulloso de que esas sean mis autoridades. Y ahora nos compete a nosotros, lo que han llamado las nuevas masculinidades, entre comillas, nosotros sacarnos los sesgos y fomentar el hecho de que cualquier persona, no importa si es tu sesgo, tu cara o lo que sea, va a tener un trato especial, discriminatorio o positivo a la hora de poder trabajar. Hacia allá tendríamos que ir. Vale, gracias. Es un temazo ese. En este aspecto, hablo yo, ¿verdad? Sí, Álvaro, por favor. En este aspecto me identifico casi al 100% con lo que ha dicho María Inés. Al fin y al cabo, no sé si esto se puede decir aquí, que lo debe estar viendo mucha gente, pero los hombres y las mujeres no somos iguales. Yo no sé por qué hay que fomentar que las niñas sean científicas. Lo que hay que fomentar es que las niñas y los niños sean, como dice María Inés, lo que ellas quieran que ser. Hay que darles la oportunidad para hacer lo que ellos quieran. Y que se diferencien en sus resultados por sus capacidades y por su trabajo, no por su sexo. Eso desde luego. Yo tengo un hijo y una hija y por supuesto trato de tratarles por igual. Pero es que además ahora mismo yo doy clase en primero de bioquímica, que hay un grado de bioquímica en mi universidad. Tenemos 58 chicas en primero y 6 chicos. Entonces a mí a veces cuando me dicen que hay que fomentar las carreras científicas, digo, bueno, depende de qué carreras científicas. Es verdad que mi hijo estudió una ingeniería y había, al revés, 100 chicos y 3 chicas, ¿no? A lo mejor sí hay una diferencia, digamos, cogiéndolo no uno a uno no, pero globalmente a lo mejor sí hay una diferencia que empuja a las mujeres hacia cierto tipo de tareas y a los hombres hacia otro tipo. Pero lo que no hay que hacer es que por el mero hecho de ser hombre o mujer, en estas sociedades que vivimos ahora, no en las que vivíamos hace unos años, pues no se pueda cada uno hacer lo que quiera. Si quiere ser científica, bien, y si quiere ser enfermera o si quiere ser escritora, poeta o lo que quiera, pues que lo intente. Entonces yo no soy muy partidario del proselitismo, sino que soy partidario de una buena educación desde el principio. Eso sería mi mensaje. Bien, se acerca un poco la hora de la despedida. Ha sido una conversación absolutamente maravillosa, ha sido apasionante sobre todos estos temas. Y bueno, y al despedirnos tenemos que agradecer a nuestros invitados por esta tremenda disposición que han tenido a participar en esta actividad. Voy a invertir en este estricto orden alfabético que hablábamos al comienzo para agradecer a los periodistas Raimundo Roberts Molina, Andrea White Carrión, que se tuvo que retirar un poquito antes, la doctora Ana María Moraga, el doctor Álvaro Martínez del Pozo desde la Nevada Madrid, y a la doctora María Inés Barría por su generosa participación en esta actividad. Agradecemos también a ustedes que nos vieron y comentaron desde el streaming en periodismocit.cl y nos disculpamos porque no pude tirar al aire todas las preguntas. Y les invitamos a informarse en las próximas semanas desde este mismo sitio sobre nuestro Diploma en Comunicación de la Ciencia y Tecnología, que es organizado por el Departamento de Comunicación Social, conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Muchas gracias, hasta pronto, muy buenas tardes.